En los últimos meses, dentro del universo financiero global, ha comenzado a circular una advertencia que ha puesto en alerta a inversionistas, analistas de materias primas y a cualquier persona que considere al oro como un lugar seguro donde resguardar su patrimonio. No se trata de una opinión ligera ni de una simple observación desinteresada. Es una señal que proviene del análisis estructural de los mercados y de las tendencias que históricamente han determinado los ciclos de auge y caída de los activos refugio. El mensaje central es claro: quien posea oro, esté pensando en adquirirlo o lo considere una especie de escudo contra inestabilidad económica, necesita replantear de inmediato esa percepción, porque podrían avecinarse movimientos abruptos que cambien completamente el panorama que hemos asumido durante décadas. Lo que está ocurriendo no tiene que ver con una visión tradicional sobre los rendimientos del oro, ni con la idea de que es un activo mediocre para generar crecimiento a largo plazo. Ese argumento es viejo y conocido, sostenido desde hace años por múltiples inversionistas institucionales que ven al metal dorado no como una inversión, sino como un objeto de especulación. Lo verdaderamente novedoso ahora es el grado de urgencia en la advertencia que muchos analistas están emitiendo. No se habla simplemente de rendimientos limitados, sino de la posibilidad de un evento severo, rápido y especialmente doloroso para quien mantenga posiciones en oro pensando que es un refugio garantizado. Diferentes observadores de los mercados están destacando un cambio en el tono general de los análisis. Ya no se comenta que el oro sea poco productivo o poco eficiente, sino que se señala que algo importante y potencialmente negativo podría estar por suceder, un fenómeno con implicaciones capaces de sacudir no solo el precio del metal, sino la estructura misma del mercado que lo rodea. Las advertencias no hablan de fluctuaciones moderadas ni de correcciones normales, sino de la posibilidad de una caída profunda que tome por sorpresa a millones de inversionistas. Este cambio de narrativa se vuelve especialmente relevante cuando se observa el contexto actual. El oro ha alcanzado niveles históricamente altos, mientras que una cantidad significativa de personas, incluyendo pequeños ahorradores y quienes buscan seguridad ante un futuro incierto, están incrementando sus compras de oro físico, monedas, lingotes o productos respaldados por oro. En un ambiente donde muchos ven señales de recesión, tensiones geopolíticas, inflación persistente y erosión del valor adquisitivo de las principales monedas del mundo, el oro se ha convertido nuevamente en el símbolo de estabilidad. Sin embargo, esa sensación de estabilidad podría ser engañosa. Para comprender la gravedad de esta nueva advertencia, es necesario revisar la filosofía que subyace detrás del razonamiento crítico hacia el oro. Durante décadas, se ha argumentado que el metal no genera valor por sí mismo, ya que no produce flujos de efectivo, no genera ingresos, no paga dividendos, no se revaloriza por productividad, no crece en función de su capacidad para producir bienes, servicios o retornos financieros. Un edificio puede generar renta, un negocio puede generar utilidades, una empresa puede expandirse y crear valor, una granja puede producir alimentos y cosechas, pero el oro simplemente existe sin emitir un solo centavo de rendimiento por sí mismo. Incluso si se considerara todo el oro extraído en la historia, una masa enorme acumulada durante miles de años, su utilidad económica directa es limitada. Se estima que la totalidad de ese metal podría almacenarse en un cubo de aproximadamente 28 metros por lado. Ese volumen monumental representaría un valor cercano a los 12 billones de dólares a precios recientes. No obstante, ese mismo capital invertido en activos productivos podría generar trillones en ingresos durante décadas. La lógica es contundente. El oro no produce nada, solo se revaloriza o pierde valor según el sentimiento del mercado. Hasta hoy, ese razonamiento no había sido suficiente para activar alarmas profundas, ya que tradicionalmente se pensaba que, aunque fuera ineficiente, el oro era útil como protección frente a incertidumbre macroeconómica, inflación persistente o pérdida de confianza en el sistema financiero. Lo que cambia ahora es que los analistas que advierten sobre el metal no lo hacen desde la postura usual de criticar sus rendimientos, sino desde la convicción de que un evento específico podría desencadenar una caída abrupta y que la mayoría de inversionistas no está preparada para ello. Es crucial tener presente que el oro como activo depende casi por completo de la percepción colectiva. No hay un flujo de ingresos que respalde su valor,
ni un producto que produzca utilidades, ni una base de crecimiento real que lo sostenga. Todo depende de qué crean y qué hagan quienes lo compran. Y esto es precisamente lo que está causando preocupación. Los mercados están observando señales claras de que esta percepción podría fracturarse ante una combinación de factores globales que, trabajando juntos, podrían desencadenar un ajuste violento. Gran parte de quienes poseen oro no lo hacen porque hayan estudiado el mercado, ni porque comprendan su naturaleza especulativa. Lo poseen porque sienten miedo. Miedo a perder el valor de su dinero, miedo a una recesión profunda, miedo a una guerra financiera entre potencias, miedo a una crisis bancaria o al derrumbe de las monedas fiduciarias. Esa compra basada en miedo es una vulnerabilidad gigantesca, porque cuando el miedo cambia de dirección, esos mismos inversionistas venden impulsivamente, sin análisis y sin estrategia, generando olas de pánico. Además, existe un componente adicional que muchos pasan por alto. La industria del oro es una industria multimillonaria, con campañas de marketing muy agresivas y narrativas cuidadosamente diseñadas para convencer a la gente de que comprar oro es un acto de protección casi sagrado. El discurso es conocido: el oro ha sido dinero durante 5,000 años. Los gobiernos destruyen las monedas, pero el oro no pierde valor. Cuando todo falla, el oro es lo único que queda. Este mensaje, repetido incansablemente, crea una especie de fe financiera casi religiosa. Sin embargo, esa narrativa histórica no se traduce fácilmente al mundo moderno. Sí, el oro fue dinero en civilizaciones antiguas, pero lo fue porque las economías eran simples, locales y basadas en intercambio físico. Hoy vivimos en un entorno digital, interconectado y dependiente de infraestructura tecnológica. No se puede pagar una hipoteca en oro, ni realizar compras internacionales, ni mover grandes sumas sin fricciones tecnológicas significativas. La función monetaria del oro perdió sentido hace décadas. En resumen, la primera gran advertencia que está circulando en el mundo financiero es que el oro podría estar enfrentando un momento crítico, impulsado por una combinación de percepciones distorsionadas, miedo acumulado, exceso de confianza en viejas narrativas y la posibilidad creciente de un choque en la demanda global. Esta situación, según muchos expertos, requerirá que quien posea oro reevalúe cuidadosamente su estrategia antes de que sea demasiado tarde. Para entender la magnitud de la advertencia que se está difundiendo y por qué podría desencadenar un impacto considerable en los próximos meses, es necesario examinar no solo el comportamiento histórico del oro, sino también los factores estructurales del mercado que hoy lo están empujando hacia un punto de vulnerabilidad extrema. Aunque muchos inversionistas creen que el oro es por naturaleza un refugio infalible, esa creencia no se sostiene cuando se analizan los fundamentos reales que influyen en su precio. El oro no proporciona rentabilidad interna, no tiene la capacidad de crecer orgánicamente como lo haría una empresa, ni puede ofrecer ingresos recurrentes. Su valor depende exclusivamente de lo que las personas estén dispuestas a pagar por él en un momento determinado. Y eso, justamente, es lo que vuelve peligroso el escenario actual. Uno de los elementos más preocupantes es que el sentimiento del mercado respecto al oro está en su punto más alto en años. En diferentes regiones del mundo, desde Asia hasta América Latina, se ha intensificado una fiebre por acumular oro como mecanismo de defensa. Las casas de compraventa reportan incrementos significativos en las ventas de lingotes pequeños, monedas conmemorativas, barras de pureza certificada y hasta joyería adquirida con fines de respaldo financiero. Esto, en apariencia, podría parecer una señal positiva para el metal, pero en realidad ha generado una burbuja emocional, una estructura frágil alimentada por el miedo y la ilusión de seguridad eterna. Cuando demasiadas personas compran un activo por la misma razón emocional y no por fundamentos sólidos, ese activo se vuelve extremadamente sensible a cualquier cambio en la percepción colectiva. Y la historia de los mercados ha demostrado, una y otra vez, que lo que sube impulsado por el sentimiento tarde o temprano enfrenta una corrección. Lo que realmente inquieta a los analistas es que esta burbuja emocional podría estar a punto de chocar con una serie de factores económicos que, combinados, formarían una tormenta perfecta para un desplome del oro. Un factor clave que está influyendo es el fortalecimiento de ciertas monedas principales, especialmente el dólar estadounidense, que continúa mostrando resiliencia pese a los altibajos de la economía global.
Cada vez que el dólar gana fuerza, el oro tiende a debilitarse, ya que muchos inversionistas abandonan los activos refugio para volver a instrumentos que les ofrecen rendimiento real, como bonos del tesoro o certificados de depósito con tasas crecientes. Si las tasas de interés continúan subiendo o se mantienen elevadas por más tiempo del esperado, es casi seguro que una parte considerable del capital invertido en oro se desplazará hacia estos instrumentos que sí generan ingresos. Otro aspecto fundamental es la transformación en el comportamiento de los bancos centrales. Durante mucho tiempo fueron compradores netos de oro, especialmente en países emergentes. Sin embargo, varios reportes recientes indican que ese ritmo podría estar ralentizándose o incluso acercándose a una fase de venta discreta. Y cuando los bancos centrales venden oro, aunque sea en pequeñas cantidades, el mercado entero reacciona, porque son actores de enorme influencia y tienden a mover toneladas, no gramos. Una sola señal en esa dirección puede provocar temor entre inversionistas particulares que terminarían vendiendo de manera precipitada. Además, el mercado tecnológico, que históricamente ha demandado pequeñas cantidades de oro para procesos industriales, comienza a explorar alternativas más eficientes y baratas. Aunque esta demanda industrial no representa la mayor parte del consumo del metal, es un termómetro importante, ya que refleja cómo la innovación puede desplazar materiales que antes eran fundamentales. Si industrias clave reducen su uso del oro, el impacto psicológico en el mercado sería contundente, porque el oro depende casi exclusivamente de su valor percibido, no de su utilidad práctica. Uno de los problemas más grandes en este escenario es que la mayoría de las personas que compra oro no entiende realmente cómo funciona el ciclo de precios. Muchos creen que el oro siempre sube cuando hay crisis, pero esa afirmación es incorrecta. Existen periodos históricos como entre 1980 y 2000, en los que el oro cayó durante 2 décadas completas, perdiendo la mitad de su valor ajustado a la inflación. Esta fase bajista prolongada dañó a millones de inversionistas que habían comprado convencidos de que era imposible que el oro retrocediera durante tanto tiempo. La memoria colectiva tiende a olvidar estos episodios, pero los mercados no. La nueva ola de advertencias sugiere que podría repetirse un patrón similar. No necesariamente un desplome inmediato o una caída abrupta en cuestión de días, sino algo más profundo, una posible tendencia bajista estructural que podría extenderse durante años. Si eso ocurre, quienes compraron oro como refugio descubrirán demasiado tarde que han inmovilizado su dinero en un activo que no solo no les generó crecimiento, sino que además perdió valor en términos reales. Esto se vuelve aún más preocupante cuando se observa el comportamiento de los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, ETF de oro. Estos instrumentos, que permiten invertir en oro sin poseerlo físicamente, han crecido de manera explosiva, pero su crecimiento también representa un riesgo. Si miles de inversionistas deciden retirar su dinero de estos fondos al mismo tiempo, los administradores se verán obligados a liquidar posiciones masivas, lo que provocaría una caída aún más rápida en el precio del metal. Este tipo de ventas forzosas son especialmente peligrosas porque generan reacciones en cadena. Incluso más alarmante es el hecho de que la narrativa que rodea al oro está siendo impulsada por una sensación generalizada de que todo lo demás está fallando. La gente teme a los bancos, a la inflación, a la deuda global, a las tensiones entre potencias y a la incertidumbre política. Pero cuando un activo se convierte en el recipiente de todos los miedos sociales, también se vuelve el epicentro del pánico cuando la percepción cambia. Los inversionistas que compran motivados por la ansiedad son los mismos que venden impulsivamente cuando la realidad no coincide con la expectativa. A todo esto se añade el papel creciente de las criptomonedas, que aunque altamente volátiles, han logrado captar una gran parte del mercado de refugio alternativo, especialmente entre generaciones jóvenes. Muchos inversionistas que antes habrían comprado oro hoy optan por activos digitales que, aunque arriesgados, ofrecen rendimientos potenciales muy superiores. Esta migración de capital no solo reduce el atractivo del oro, sino que amenaza con debilitar su base de compradores a largo plazo. El panorama completo sugiere que estamos ante un punto de inflexión significativo. Las señales no indican un simple ajuste, sino un posible cambio estructural en la forma en que el mercado valora al oro. Si estas tendencias continúan alineándose, es muy probable que el metal dorado enfrente un periodo de inestabilidad severa
que podría tomar por sorpresa incluso a quienes llevan años invirtiendo en él. Para completar el panorama que se está configurando alrededor del oro y entender por qué las advertencias actuales han generado tanta inquietud entre analistas y expertos, es necesario detenerse en un componente esencial: la psicología del mercado. La historia demuestra que los mercados financieros no se mueven exclusivamente por datos, cifras o indicadores económicos. También son profundamente influenciados por emociones colectivas, percepciones, rumores, expectativas y narrativas que actúan como motores invisibles detrás de cada movimiento de precio. Y cuando esas emociones se sincronizan en la misma dirección, los resultados pueden ser devastadores. El problema central con el oro es que su valor descansa casi por completo en estas percepciones colectivas. A diferencia de una empresa que puede aumentar su valor mediante innovación, ventas, expansión de operaciones o incremento de productividad, el oro permanece inmutable. No genera ingresos, no produce bienes, no crea empleos, no desarrolla tecnología, no impulsa actividad económica. Es un objeto pasivo cuya única función financiera depende de la confianza del mercado. Y cuando la confianza es el único pilar, cualquier grieta en ella puede generar derrumbes inesperados. Lo preocupante es que esta misma confianza está comenzando a mostrar signos de agotamiento, y no por razones superficiales, sino por una combinación de factores profundos que están alterando la forma en que los inversionistas evalúan el futuro del metal. Para muchos analistas, el punto crítico no será un evento súbito, sino un desgaste progresivo que empiece silenciosamente, sin titulares escandalosos, pero que vaya debilitando la convicción de los inversionistas día tras día. Un ejemplo puede verse en el mercado de futuros del oro. Este mercado, donde se negocian contratos basados en el precio futuro del metal, funciona como un termómetro de expectativas. Aunque los precios actuales parecen estables o incluso altos, el comportamiento de algunos operadores experimentados indica que están reduciendo posiciones y disminuyendo su exposición. No están haciendo movimientos dramáticos que llamen la atención del público general, lo están haciendo lentamente, como quien se retira de una sala sin hacer ruido. Cuando los operadores más sofisticados toman estas decisiones, suele ser una señal temprana de que anticipan un cambio en el rumbo del mercado. Y aunque el público en general no lo note, el impacto llega eventualmente. Por otro lado, la oferta de oro también está experimentando transformaciones. Varias minas importantes alrededor del mundo han incrementado su producción debido a los altos precios actuales, ya que un precio creciente incentiva a las empresas mineras a extraer más metal. Sin embargo, este incremento en la oferta no siempre es absorbido por la demanda. Cuando la oferta supera la capacidad del mercado de consumir o almacenar el producto, se genera una presión bajista que tarde o temprano afecta los precios. Los expertos que han observado estos ciclos durante décadas saben que el oro es particularmente sensible a los desequilibrios entre oferta y demanda, precisamente porque no tiene un uso industrial masivo que pueda absorber excesos de producción como ocurre con el cobre, el aluminio o el acero. A esto se suma un fenómeno moderno que muchos inversionistas tradicionales no han comprendido completamente: la digitalización del oro. Hoy existen innumerables plataformas, aplicaciones y herramientas financieras que permiten comprar oro digital, es decir, activos respaldados por oro físico almacenado en bóvedas. Pero este modelo, que en apariencia democratiza el acceso, también genera vulnerabilidad. Si los inversionistas comienzan a perder confianza en estas plataformas o en las instituciones que administran el oro, podrían retirar masivamente sus fondos, presionando a los custodios a vender grandes cantidades de metal físico para cumplir con las redenciones. Este tipo de episodios ya ha ocurrido en otros mercados y ha causado caídas bruscas que nadie anticipó. El riesgo adicional está en el perfil del inversionista moderno. A diferencia de generaciones pasadas que acumulaban oro como un legado familiar que pasaba de padres a hijos, los inversionistas actuales buscan oportunidades rápidas, movilidad constante y diversificación agresiva. Muchos jóvenes que entran al mundo financiero prefieren activos tecnológicos, criptomonedas, startups, empresas innovadoras o proyectos de alto crecimiento antes que metal estático. Esto significa que la base de compradores leales al oro está envejeciendo, mientras que la nueva generación lo percibe como un activo arcaico, lento y poco emocionante.
Y cuando desaparece una generación de compradores sin ser reemplazada por otra, el mercado empieza a perder sostenibilidad. Otro punto crítico es la creciente intervención de gobiernos y reguladores. En tiempos de incertidumbre económica, muchos países optan por estabilizar sus reservas internacionales, lo que incluye tomar decisiones estratégicas sobre el oro. Algunos gobiernos podrían decidir liquidar parte de sus reservas para generar liquidez, financiar programas internos, estabilizar sus monedas o responder a crisis fiscales. Aunque estas ventas suelen hacerse de forma discreta, cualquier filtración o percepción de que un país grande está vendiendo oro puede activar un efecto dominó que presione los precios a la baja. También existe la posibilidad de que los nuevos avances tecnológicos terminen desplazando al oro de algunas de sus funciones simbólicas. Por ejemplo, la aparición de monedas digitales emitidas por bancos centrales CBDC, sistemas financieros basados en blockchain y plataformas descentralizadas de intercambio están alterando la manera en que las personas piensan el concepto de valor. Si estas tecnologías ganan credibilidad y aceptación masiva, el oro podría perder parte de su atractivo como garantía o como forma de respaldo ante inestabilidad monetaria. Este tipo de transformaciones no ocurren de un día para otro, pero sí crean una presión constante que erosiona la narrativa histórica del oro como refugio infalible. En otras palabras, el oro está siendo atacado no solo por factores económicos, sino también por cambios culturales, tecnológicos y generacionales. Y cuando tantos flancos se abren simultáneamente, la capacidad del metal para mantener su posición privilegiada se debilita considerablemente. Por último, uno de los riesgos más grandes y del que menos se habla es la posibilidad de que el mercado global esté atravesando un proceso de revaloración masiva de activos. Esto significa que muchas inversiones, desde bienes raíces hasta bonos y criptomonedas, podrían estar ajustándose a un nuevo orden económico mundial. Los ciclos de inflación, las deudas crecientes, los cambios en la política monetaria, el costo del dinero y la desaceleración industrial están obligando a los mercados a redefinir qué activos realmente generan valor y cuáles solo parecen hacerlo. En estos periodos de revaloración, los activos que no tienen productividad, como el oro, son los primeros en ser cuestionados. Las advertencias actuales se basan precisamente en esta idea. El oro podría estar entrando en una fase en la que sus debilidades estructurales serán expuestas de forma más clara que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Si este escenario se combina con un cambio en la confianza del público, un fortalecimiento del dólar, un ajuste en los fondos ETF y una reducción en la demanda industrial, estaríamos ante una tormenta perfecta que podría desencadenar una caída significativa y prolongada. En resumen, la tercera parte de esta advertencia profundiza en el aspecto más delicado del oro, su dependencia absoluta del sentimiento humano, y cuando ese sentimiento es volátil, contradictorio y vulnerable a cambios bruscos, el precio del metal puede convertirse en una montaña rusa peligrosa. Lo que se avecina no es simplemente un descenso temporal, sino la posibilidad real de un periodo extendido de depreciación que pondría a prueba a todos los que hoy consideran al oro un refugio seguro. Hasta ahora hemos explorado los aspectos emocionales, estructurales y económicos que están alimentando las advertencias sobre un posible periodo turbulento para el oro. Sin embargo, aún falta considerar un ángulo igual de relevante: las nuevas dinámicas globales que están redefiniendo por completo el concepto de refugio financiero, así como el rol que el oro ocupó históricamente en ese terreno. El mundo ya no funciona bajo la misma lógica que durante los siglos pasados, y esa transformación acelerada está teniendo consecuencias directas sobre los activos tradicionales. Durante décadas, el oro mantuvo una especie de aura mística. Era visto como el guardián supremo del valor, un objeto tangible capaz de atravesar guerras, crisis, depresiones económicas y colapsos institucionales. Su reputación se construyó sobre la idea de que, sin importar qué sucediera, quien poseyera oro poseía una forma de riqueza resistente a la destrucción. Pero esa visión pertenece a un mundo que ya no existe. Hoy vivimos en una economía global hiperconectada, donde la riqueza no se guarda en cofres ni se transporta en baúles, sino que fluye a través de sistemas financieros digitales que operan en segundos. Este cambio no solo afecta la forma en que las personas manejan su dinero, sino la manera en que conciben el valor. Las nuevas generaciones no ven al oro como un símbolo de estabilidad. Para ellas, el valor está asociado a la innovación, a la tecnología,
a la utilidad inmediata y a la capacidad de multiplicarse. En ese sentido, activos como acciones tecnológicas, infraestructura digital, inteligencia artificial o redes descentralizadas parecen mucho más atractivos que un metal que permanece estático, sin producir riqueza ni generar avances. Y esta transición generacional representa una amenaza silenciosa para el oro. Por ejemplo, muchas personas en sus 20 y 30 años prefieren invertir en proyectos de alto potencial, incluso si son volátiles, porque entienden que el crecimiento exponencial del mundo moderno exige asumir ciertos riesgos. Para ellos, la incertidumbre es parte del juego. El oro, en cambio, se percibe como algo rígido, lento y anticuado. Esta desconexión entre generaciones crea un vacío peligroso. La demanda futura del metal podría disminuir significativamente, ya que la base de compradores fieles, compuesta en gran parte por inversionistas tradicionales, coleccionistas y personas mayores, está reduciéndose con el tiempo. Otro punto crítico es la transición tecnológica hacia sistemas de transferencia de valor más eficientes. Hoy existen activos digitales que pueden moverse de un país a otro en cuestión de segundos, sin intermediarios, sin trámites y con costos mínimos. Considerando eso, el oro físico, pesado, costoso de transportar, caro de almacenar y vulnerable a robos, luce cada vez menos práctico. Incluso el oro digitalizado, aunque más cómodo, depende de la confianza en las instituciones que lo respaldan, y esa confianza no siempre es firme. Si en algún momento esta confianza se rompe, podría desencadenar ventas masivas que presionen aún más al mercado. Pero además del cambio generacional y tecnológico, la economía global también está experimentando mutaciones profundas que alteran la función del oro como refugio. Por ejemplo, hace décadas, cuando un país atravesaba una crisis económica severa, sus ciudadanos acudían inmediatamente al oro para protegerse. Hoy, sin embargo, existen múltiples alternativas, desde monedas extranjeras estables hasta activos digitales, desde bienes raíces internacionales hasta instrumentos financieros accesibles desde cualquier teléfono inteligente. Esto significa que el oro ya no es la primera opción para refugiarse, sino una de muchas. Y cuando un refugio pierde exclusividad, pierde poder. Asimismo, las decisiones de los gobiernos y los bancos centrales han comenzado a jugar un papel distinto. En el pasado, estos organismos acumulaban oro como parte fundamental de sus reservas estratégicas, pero recientemente varios países han optado por diversificar esas reservas, reduciendo la proporción de oro en favor de otros instrumentos más líquidos o más alineados con sus necesidades económicas. Aunque estos movimientos son sutiles y no siempre se anuncian públicamente, su efecto se siente en el mercado cuando una institución grande ajusta su posición. El impacto psicológico es inmediato. Otro factor que altera el equilibrio del oro es la creciente competencia entre activos refugio. Por primera vez en la historia moderna, el oro no está solo en esa categoría. Existen al menos tres competidores serios. El dólar, que pese a sus problemas, sigue siendo la moneda dominante del mundo. Los bonos del tesoro, que generan rendimiento real y son considerados extremadamente seguros. Las criptomonedas estables, que permiten almacenar valor sin volatilidad excesiva y con movilidad instantánea. Esta competencia directa no existía hace 50 años, ni siquiera hace 20. Hoy sí, y esto cambia radicalmente el comportamiento del mercado. Antes, cuando los inversionistas se asustaban, corrían al oro. Hoy, cuando sienten miedo, dispersan su dinero entre varias alternativas. Esta dispersión diluye la demanda del oro y reduce su capacidad de reaccionar ante crisis, haciendo que su papel como refugio sea menos dominante y menos efectivo. Además, uno de los pilares históricos del oro, su supuesta capacidad de proteger contra la inflación, está siendo cuestionado nuevamente. Aunque muchas personas creen que el oro siempre sube cuando la inflación aumenta, la realidad es que depende del contexto. En algunos periodos sí se ha beneficiado, pero en otros ha caído incluso cuando la inflación era elevada. De hecho, en ciclos en los que las tasas de interés suben agresivamente como está ocurriendo en muchos países, el oro tiende a debilitarse, porque los inversionistas prefieren activos que generen rendimientos que superen la inflación, y el oro no los genera. Esta contradicción entre expectativa y realidad puede acelerar una pérdida de confianza global. Imagina lo que ocurriría
Si millones de personas que compraron oro para protegerse contra la inflación descubren que el metal no solo no los protegió, sino que además cayó mientras la vida se encarecía, esa sensación de traición financiera puede provocar un éxodo masivo. Y si ese éxodo inicia en un momento en el que el mercado ya está frágil, el impacto sería doblemente destructivo. Otro factor a considerar es la posición de los grandes inversores institucionales. Estos actores, fondos de inversión, aseguradoras, fondos soberanos, corporaciones globales, tienen la capacidad de mover miles de millones en cuestión de horas. Y cuando estos gigantes financieros reducen su exposición al oro, no solo afecta el precio, afecta la narrativa. Hace décadas, muchos de los inversionistas institucionales más reconocidos del mundo ya habían dejado de considerar al oro como una opción seria. Ese rechazo todavía influye en la mente de millones de inversionistas minoristas, pero ahora podría amplificarse si nuevos informes, análisis y movimientos sugieren que la tendencia bajista podría intensificarse. Finalmente hay otro elemento poco discutido pero crucial: el cambio climático y las políticas ambientales. Muchas minas de oro están enfrentando restricciones cada vez más severas debido a su impacto ecológico. Extraer oro es costoso, contaminante y energéticamente intensivo. A medida que las regulaciones se vuelven más estrictas, la producción podría volverse más cara o más lenta. Y aunque a primera vista esto podría parecer positivo para el precio, ya que se reduce la oferta, en realidad puede tener el efecto contrario. Si los costos aumentan demasiado, varias compañías mineras podrían abandonar o reducir operaciones, generando inestabilidad en la industria y disminuyendo la inversión en infraestructura. Menos inversión significa menos confianza, y menos confianza se traduce en menos compradores dispuestos a apostar por un activo ya cuestionado. En conjunto, todas estas fuerzas tecnológicas, generacionales, económicas, regulatorias y psicológicas están presionando al oro desde distintos frentes. Ninguna por sí sola sería suficiente para desestabilizar el mercado, pero la suma de todas crea un escenario nuevo, complejo y peligroso. Un escenario en el que el oro podría dejar de ser la referencia dominante del refugio financiero y empezar a ser visto como un activo vulnerable, incierto y posiblemente sobrevalorado. A medida que avanzamos en este análisis, se vuelve evidente que las advertencias sobre el futuro del oro no se basan en un solo evento o en una predicción aislada, sino en la convergencia de múltiples tendencias globales que, unidas, pueden producir un cambio drástico en su comportamiento histórico. Esta quinta parte profundiza en otra dimensión igual de crucial: la fragilidad del concepto de valor seguro en un mundo donde las certezas se están desmoronando. Y aunque suene contradictorio, el oro, que durante siglos fue símbolo de estabilidad absoluta, podría convertirse en un reflejo del mismo caos que muchos intentan evitar. Para empezar, es necesario comprender cómo ha cambiado la dinámica del riesgo en la economía contemporánea. Hace apenas unas décadas, la volatilidad se concentraba en sectores muy específicos: mercados emergentes, industrias tecnológicas nacientes, bonos de baja calificación y empresas en fase de crecimiento. Hoy, en cambio, la volatilidad está presente en todas partes, desde los mercados desarrollados hasta los sectores más tradicionales. Este aumento en la volatilidad generalizada hace que los inversionistas busquen refugios que ofrezcan no solo estabilidad, sino también adaptabilidad. Y es precisamente en ese punto donde el oro empieza a mostrarse insuficiente. El oro no se adapta, no evoluciona, no se transforma para responder a nuevas amenazas. Su valor es estático, dependiente únicamente de la percepción colectiva. Y esa pasividad, que en el pasado era su mayor virtud, pues lo mantenía independiente de los ciclos económicos, hoy es una desventaja significativa. Los mercados modernos recompensan la capacidad de adaptarse, de innovar, de generar nuevas fuentes de valor. Activos como acciones tecnológicas, infraestructura energética, inteligencia artificial e incluso criptomonedas poseen esa flexibilidad que el oro jamás podrá tener. Un ejemplo claro de esta desconexión entre percepción antigua y realidad moderna es el comportamiento de los inversionistas institucionales. Muchos de estos grandes actores están reasignando capital hacia sectores productivos que se consideran estratégicos para el futuro: inteligencia artificial, automatización, energías limpias,
vehículos autónomos, biotecnología y plataformas digitales. Esta reorientación masiva del capital global implica que el oro, al no tener ninguna relación con estas nuevas economías emergentes, queda rezagado. Su presencia dentro de los portafolios institucionales se reduce gradualmente, no por aversión directa al metal, sino porque ya no encaja en las nuevas narrativas de crecimiento. Además, un aspecto que se está volviendo cada vez más relevante es la creciente transparencia del mercado financiero. Hoy, cualquier persona con acceso a Internet puede estudiar tendencias, revisar análisis, observar movimientos institucionales y entender dinámicas que antes solo conocían los expertos. Esta democratización del conocimiento financiero tiene un efecto profundo. Las narrativas basadas en mitos o creencias históricas pierden fuerza. Ya no basta decir el oro es seguro, ahora el público exige evidencia sólida, rendimiento real y razonamientos técnicos que respalden las decisiones. Pero la presión no proviene únicamente del lado de los inversionistas. También existe una transformación en el sistema económico global que está reconfigurando la forma en que las naciones administran sus reservas estratégicas. Tradicionalmente, los países mantenían grandes cantidades de oro para respaldar su moneda, estabilizar su economía o generar confianza internacional. Sin embargo, el nuevo paradigma económico más digital, más interconectado, más veloz, está obligando a muchas naciones a reconsiderar esta práctica. En lugar de acumular oro, algunos gobiernos han empezado a centrarse en invertir en reservas energéticas, infraestructura tecnológica, activos estratégicos y herramientas financieras más adaptadas a los riesgos modernos. Este cambio en la Estrategia Nacional de Reservas crea un precedente peligroso para el mercado del oro. Si varios países deciden reducir su exposición, incluso gradualmente, el impacto sobre el precio sería considerable, debido a la enorme influencia que los gobiernos tienen sobre la demanda global. Una simple señal de venta por parte de una nación con grandes reservas puede desencadenar una reacción en cadena que presione a otras instituciones a hacer lo mismo. Ahora bien, otro aspecto crucial que se debe abordar es la transformación del panorama geopolítico. En un mundo donde las tensiones entre potencias se vuelven más complejas y constantes, el comportamiento de los activos refugio cambia radicalmente. Antes, la incertidumbre geopolítica beneficiaba directamente al oro, ya que los inversionistas buscaban un activo neutral, ajeno a los intereses de cualquier nación en particular. Sin embargo, hoy la incertidumbre se manifiesta de formas más diversas: ciberataques, conflictos tecnológicos, sanciones digitales, bloqueos financieros, guerras económicas, disputas comerciales y colapsos en infraestructura digital. En este tipo de escenarios, el oro pierde relevancia porque no ofrece protección contra riesgos modernos que ocurren de forma digital y en tiempo real. De hecho, una de las grandes paradojas contemporáneas es que, aunque las tensiones globales aumentan, el oro no está recibiendo el flujo de capital que históricamente llegaba en momentos de crisis. Esto indica un cambio profundo en el comportamiento del inversionista global. Muchos prefieren refugiarse en estabilidad monetaria o en activos que tienen liquidez inmediata y pueden moverse entre fronteras sin complicaciones. El oro, por su naturaleza física, carece de esa agilidad. Otro punto clave que debe considerarse es la creciente dependencia del mercado del oro en instrumentos financieros derivados. Hoy, la mayoría del oro que se negocia no es oro físico, sino contratos, certificados, fondos ETF y productos digitales basados en el valor del metal. Esta desconexión entre el oro real y el oro financiero crea un riesgo sistémico enorme. Si en algún momento se produce un desajuste entre el oro físico disponible y las obligaciones financieras vinculadas a él, podría generarse un colapso repentino similar al que se ha observado en otros mercados, donde los derivados superan ampliamente los activos reales. Este tipo de vulnerabilidad no existía hace 100 años, ni siquiera hace 50. Es un fenómeno moderno, resultado de la sofisticación financiera global. Y aunque ha permitido que más personas accedan al oro, también ha convertido al mercado en una estructura inflamable. Una chispa, una caída abrupta, un retiro masivo, una falla institucional podría desencadenar un incendio difícil de contener. La narrativa actual del oro se ve aún más presionada por los cambios en el consumo global. Durante décadas,
Gran parte de la demanda del oro provenía del sector joyero, especialmente en países como India y China. Pero incluso esta demanda está cambiando. Las nuevas generaciones en esos países priorizan tecnología, viajes, experiencias y activos digitales por encima de joyas tradicionales. Si esta tendencia se consolida, el mercado perderá otro pilar clave que sostuvo su estabilidad durante siglos. A todo esto se suma un elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para entender el panorama completo: el costo de oportunidad. En un mundo donde existen activos con rendimientos crecientes, con potencial de crecimiento exponencial y con niveles de innovación nunca antes vistos, mantener capital inmovilizado en un metal que no genera ingresos se vuelve cada día más difícil de justificar. Incluso para inversionistas prudentes, la idea de guardar valor ya no es suficiente cuando ese capital podría estar participando en industrias emergentes que transforman el mundo. El oro no compite contra el pasado, compite contra el futuro. Y en ese futuro, cada año trae nuevas tecnologías, nuevos modelos económicos, nuevas herramientas financieras y nuevos paradigmas de valor. El oro, en cambio, sigue siendo el mismo. Esa inmovilidad podría convertirse en su condena. El oro ya no está alineado con el mundo moderno, y aunque aún mantiene valor, reputación e historia, todos sus pilares tradicionales están siendo erosionados simultáneamente por fuerzas que avanzan con una rapidez implacable. Esto no significa que desaparecerá ni que dejará de tener utilidad, pero sí significa que su rol como refugio supremo podría estar llegando a su fin. Y quienes no logren ver este cambio a tiempo podrían enfrentar consecuencias financieras severas en los próximos años. A esta altura del análisis, resulta casi inevitable preguntarse si todo lo que históricamente respaldaba al oro está siendo desplazado o debilitado. ¿Qué queda entonces del relato que durante siglos lo posicionó como la base de la seguridad financiera mundial? La respuesta es compleja, porque involucra no solo elementos económicos, sino también factores psicológicos, culturales y hasta identitarios. El oro no es únicamente un metal, es un símbolo. Es una construcción mental que ha sido transmitida por generaciones. Pero cuando los símbolos dejan de alinearse con la realidad, llega un punto en que su poder se desvanece. Ese momento puede estar acercándose más rápido de lo que muchos imaginan. Uno de los aspectos fundamentales que se deben examinar en esta sexta parte es el papel de la psicología colectiva. Durante décadas, la percepción del oro como refugio ha sido un reflejo del temor humano a la pérdida. No importa si eras un inversionista sofisticado o una persona común, el oro representaba la última línea de defensa contra el caos. Sin embargo, en la economía actual, el miedo ha tomado nuevas formas. Ya no se teme únicamente a las crisis económicas tradicionales, sino también a la obsolescencia tecnológica, a los cambios de paradigma, al surgimiento de nuevas formas de poder digital y a la desmaterialización total del valor. Este nuevo tipo de temor hace que la seguridad emocional que antes generaba el oro sea insuficiente. Las generaciones más jóvenes no crecieron con la idea de que los metales preciosos son el refugio definitivo. Crecieron en la era digital, donde la seguridad está asociada a la información, a la conectividad, a la innovación y a la capacidad de adaptación. Para ellos, un activo que no cambia, no evoluciona y no produce nada tangible, parece más una reliquia que una solución. Otro elemento importante que no puede pasar desapercibido tiene que ver con el cambio en la estructura del poder económico global. Durante gran parte del siglo XX, el oro tuvo un papel central porque los sistemas económicos estaban diseñados alrededor de conceptos físicos: producción física, almacenamiento físico, respaldo físico. Pero hoy, la economía global está dominada por conceptos intangibles: datos, software, plataformas digitales, algoritmos, propiedad intelectual, inteligencia artificial. En un entorno donde la mayor parte del valor es invisible y circula a velocidades inimaginables, un metal pesado, estático y difícil de trasladar, empieza a quedar fuera de sincronía con la naturaleza misma del sistema. Incluso las crisis modernas tienen un comportamiento distinto. Antes, una guerra o una caída en la producción mundial podía disparar el precio del oro. Ahora, los conflictos más relevantes no se desarrollan en campos de batalla tradicionales, sino en servidores, sistemas financieros, satélites, infraestructuras digitales,
redes eléctricas y plataformas tecnológicas. Y en ese tipo de escenarios, el oro no sirve como protección directa. No detiene un ciberataque, no resuelve un colapso de datos, no garantiza acceso a sistemas críticos, ni protege contra la caída de plataformas globales. En otras palabras, el oro no protege contra los riesgos que realmente importan en la nueva era. Otro punto clave es la creciente influencia de modelos económicos alternativos. Las criptomonedas, los contratos inteligentes, los tokens respaldados por activos y los sistemas descentralizados están erosionando lentamente el monopolio conceptual que el oro tenía como medida universal de valor. Aunque estos sistemas todavía enfrentan incertidumbres y regulaciones, representan algo que el oro no puede ofrecer: flexibilidad total en un entorno digital. Esto no significa que las criptomonedas reemplacen al oro en el corto plazo, pero sí significa que una parte del capital que antes habría fluido automáticamente hacia el oro, ahora encuentra alternativas con potencial de crecimiento. Además, existe un fenómeno muy importante que los inversionistas tradicionales tienden a ignorar: el ritmo acelerado del cambio. El oro siempre fue un refugio porque el mundo cambiaba lento. Cuando la velocidad del cambio se incrementa, los viejos refugios se vuelven ineficientes. Hoy, una tecnología puede volverse obsoleta en cuestión de meses. Un modelo económico puede quedar en entredicho en semanas. Un sector entero puede transformarse en días. La volatilidad no es una anomalía, es el estándar. Y en un mundo así, un activo estático pierde terreno por simple falta de velocidad. También es crucial mencionar el impacto de la interconexión global. Antes, una crisis en una región podía reforzar el valor del oro a nivel mundial. Ahora, las economías están tan entrelazadas que las crisis se propagan con una rapidez devastadora. Y en un escenario donde los tiempos de respuesta requieren agilidad extrema, mover capital hacia un activo lento, difícil de liquidar y cuyo comportamiento depende en gran medida de la psicología colectiva, resulta contraproducente. La situación se vuelve aún más delicada cuando se analiza el papel de los bancos centrales. Muchos suponen que los bancos centrales siempre respaldarán el valor del oro, pero esta suposición es una reliquia del pasado. Los bancos centrales modernos operan bajo objetivos completamente distintos: estabilidad macroeconómica, digitalización monetaria, gestión de riesgos internacionales, control de liquidez y modernización de las infraestructuras financieras. El oro ocupa un lugar cada vez más pequeño dentro de estas prioridades. Las reservas en oro ya no representan para muchos países una herramienta efectiva de control monetario. De hecho, algunas naciones comienzan a considerar que mantener grandes cantidades de oro puede convertirse en una desventaja estratégica. A esto se suma un riesgo adicional, y menos visible: el costo logístico del oro. Almacenar grandes cantidades requiere seguridad, infraestructura, transporte especializado y regulación estricta. En paralelo, los activos digitales permiten transferencias instantáneas, almacenamiento sin espacio físico y movilidad total. En términos de eficiencia, la comparación es brutal, y a medida que la economía mundial se vuelva más digital, la presión hacia activos más ágiles será cada vez más fuerte. Pero quizá uno de los puntos más críticos en la narrativa moderna del oro es el estancamiento del rendimiento real. Aunque muchos defienden su estabilidad, la verdad es que en términos de crecimiento, el oro ha demostrado ser un activo débil comparado con sectores como tecnología, biociencia, inteligencia artificial y energías renovables. Un portafolio con una alta exposición a oro puede ofrecer protección, pero sacrifica oportunidades de crecimiento significativo. Y en una era donde la competencia es feroz, esa renuncia puede costar caro. El problema es que muchos inversionistas siguen atrapados en la nostalgia financiera. Piensan en el oro como lo pensaban sus padres o abuelos, sin considerar que las reglas del juego han cambiado radicalmente. Lo que antes funcionaba como protección ahora puede transformarse en un lastre. Un refugio se convierte en prisión cuando te impide avanzar. La seguridad del oro no solo está siendo cuestionada por factores económicos, sino por una transformación profunda en la manera en que el mundo entiende, crea y preserva el valor. El oro ya no se encuentra alineado con la lógica del mundo moderno. No puede competir con la velocidad, la adaptabilidad y la evolución constante que caracterizan a la economía actual. No es que el oro vaya a desaparecer, no lo hará,
pero su rol protagónico podría diluirse más rápido de lo esperado. Y quienes no se adapten a esta nueva realidad corren el riesgo de quedar atrapados en un modelo mental cuyo tiempo ya pasó. Llegados a este punto del análisis, es necesario abordar un tema que muchos inversionistas prefieren evitar porque confronta directamente sus creencias más arraigadas, la ilusión de permanencia. Durante siglos el oro ha representado la idea de estabilidad eterna, como si su valor estuviera grabado en piedra. Pero en la era moderna, la permanencia es un lujo que ningún activo puede garantizar. Nada escapa a la transformación del mundo, y el oro no es la excepción, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. La narrativa del oro como refugio funciona porque ofrece una sensación de control. Cuando las personas sienten que todo se vuelve incierto, los mercados, la política, la economía, el trabajo, el futuro, buscan algo sólido a lo cual aferrarse. El oro encajó perfectamente en ese rol porque parecía inmutable. Pero lo inmutable se vuelve vulnerable cuando el resto del mundo evoluciona rápidamente. La verdadera amenaza para el oro no es una crisis económica ni un colapso financiero. La verdadera amenaza es la dinámica imparable del cambio global que lo descoloca, lo vuelve lento y lo deja fuera de sincronía. Un factor crucial en esta séptima parte es el análisis del tiempo como enemigo invisible del oro. A corto plazo, el oro puede parecer estable, incluso atractivo. Pero cuando se analiza su comportamiento en horizontes amplios, se evidencia un patrón claro: tiende a perder relevancia cada vez que la economía global da un salto evolutivo, y en este momento el mundo está experimentando uno de los saltos más profundos de toda la historia moderna. La digitalización masiva, la automatización, el ascenso de la inteligencia artificial, la transición energética, la biotecnología, la economía creativa, las finanzas descentralizadas, la tokenización de activos y la interconexión global están remodelando por completo la estructura económica. Estos cambios reducen el valor de los activos estáticos y exigen activos flexibles, dinámicos y capaces de integrarse a un sistema financiero digitalizado. El oro, por su naturaleza, no cumple con estas características. No se adapta, no se transforma, no evoluciona. Y cuando un activo no evoluciona en un mundo que cambia cada día, empieza a perder significado. Otro punto que debe ser considerado es la brecha entre percepción y realidad. Muchas personas creen que el oro es un activo escaso, pero la verdad es que la percepción de escasez es relativa. Los avances en exploración geológica, nuevas técnicas de extracción y el aumento en la capacidad de las mineras han incrementado la oferta mundial de oro mucho más de lo que el público imagina. A cada año que pasa, más oro es extraído, más oro es reciclado, y más oro se pone en circulación. La escasez simbólica sigue existiendo en la cultura popular, pero la escasez real está disminuyendo gradualmente. Cuando un activo depende de la percepción de escasez para sostener su valor, y esa percepción comienza a erosionarse, tarde o temprano su precio enfrenta presión. Y aunque esta presión puede tardar en reflejarse, se acumula silenciosamente, como un peso que aumenta día tras día sin que el sistema pueda notarlo a simple vista. Otro elemento que debe analizarse es el papel de los ecosistemas financieros modernos. Antes, el oro era una de las pocas alternativas para protegerse de la inflación y la incertidumbre, pero hoy existen instrumentos avanzados, como bonos indexados, productos derivados, fondos especializados, stablecoins, opciones estructuradas, e incluso activos digitales respaldados por algoritmos y modelos matemáticos que superan en eficiencia la función de refugio que alguna vez cumplió el oro. Estos instrumentos permiten reaccionar rápidamente ante los movimientos del mercado, algo que el oro por su rigidez no puede hacer. Pensemos también en la transformación de las prioridades globales. Los grandes inversionistas institucionales, fondos soberanos, fondos de pensiones y fondos de capital han comenzado a cambiar sus estrategias de asignación. Durante décadas, el oro ocupaba un porcentaje significativo dentro de determinadas estructuras de inversión. Pero en la actualidad, una parte cada vez más grande del capital institucional se dirige a sectores emergentes que generan crecimiento real, inteligencia artificial, salud, infraestructura digital, energías limpias, automatización avanzada, ciencia de materiales y economía espacial.
Estos sectores ofrecen retornos potencialmente mayores y forman parte del futuro, mientras que el oro ofrece exactamente lo mismo que ofrecía hace 100 años o hace 1000. En este escenario, el oro comienza a dejar de ser una opción estratégica y pasa a convertirse en una opción emocional, es decir, deja de ser un activo racional dentro de un portafolio moderno y se convierte en una elección basada en nostalgia, tradición o temor. Y los mercados, aunque parezcan fríos y analíticos, también están llenos de impulsos emocionales que pueden cambiar de dirección de un momento a otro. El día en que la narrativa emocional del oro pierda fuerza, incluso ligeramente, podría desencadenarse un cambio irreversible en su rol dentro del sistema financiero. Un elemento aún más delicado es el comportamiento de los fondos ETF respaldados en oro, que hoy representan una parte enorme del mercado. Los inversionistas minoristas suelen creer que estos fondos son sólidos, pero lo que no siempre entienden es que su estructura depende de flujos constantes. Si en algún momento ocurre un cambio de sentimiento y los inversionistas empiezan a retirar capital de estos ETF, se verían obligados a liquidar grandes cantidades de oro físico. Ese tipo de movimiento, si ocurre con suficiente escala, podría arrastrar el precio del metal de manera abrupta. Y este escenario es más posible de lo que parece. ¿Por qué? Porque vivimos en una era donde la información circula de manera instantánea. Una sola noticia, un informe filtrado, un reporte inesperado, un comentario de una autoridad económica o incluso un cambio abrupto en los mercados tecnológicos podría desencadenar una reacción masiva. Los mercados financieros actuales tienen una característica peligrosa: su velocidad supera la capacidad emocional de los inversionistas. Bastan minutos para que millones tomen decisiones simultáneas influenciadas por una percepción compartida. Y el oro, siendo un activo que requiere estabilidad emocional, podría sufrir si el pánico o la incertidumbre apuntan en su dirección. También es importante analizar la dimensión cultural y simbólica. Por siglos, el oro fue sinónimo de poder, riqueza y estatus. Pero las nuevas generaciones valoran conceptos distintos: conocimiento, libertad, movilidad, experiencias, tiempo, flexibilidad. El oro no encaja bien dentro de estas prioridades modernas. No representa movilidad, al contrario, es pesado, requiere almacenamiento y no se integra al mundo digital sin intermediarios. Quizás el aspecto más silencioso pero más destructivo para el oro es la desaceleración del interés social. Lo que no se sostiene culturalmente, tarde o temprano se erosiona económicamente. Las culturas influencian los mercados más de lo que se reconoce. Si el símbolo pierde fuerza, el valor percibido también la pierde. Finalmente, es necesario mencionar un punto que muchos no quieren aceptar: el oro ya no es indispensable para sostener el sistema financiero. Durante siglos lo fue, hoy no lo es. Ni las monedas dependen de él, ni los bancos centrales lo necesitan para operar, ni las economías requieren del metal para funcionar. Su importancia técnica ha disminuido. Lo que queda es su importancia emocional, y esa importancia está atravesando su mayor prueba en siglos. En esta octava parte es necesario profundizar en un fenómeno que opera silenciosamente, pero que influye de manera decisiva en la actual fragilidad del mercado del oro: la saturación del relato tradicional. Durante décadas, los defensores del oro han repetido las mismas frases: el oro es reserva de valor, el oro nunca pierde su brillo, el oro siempre vuelve a subir, el oro es seguro. Estas afirmaciones se han convertido en una especie de mantra que se transmite de generación en generación. Pero cuando un relato se repite demasiado sin actualizarse, termina perdiendo fuerza. Lo que antes era una verdad incuestionable se convierte en un eslogan vacío, repetido más por costumbre que por convicción. Este desgaste narrativo es uno de los factores más peligrosos que enfrenta el oro hoy. La gente ya no confía únicamente en discursos tradicionales, sino en datos, análisis modernos, tendencias globales, modelos predictivos y, sobre todo, en el comportamiento real del mercado. Y cuando observan que el oro no cumple con las expectativas que el relato les prometió, la desconexión entre mito y realidad se hace evidente. El problema no es que el oro haya dejado de tener valor. El problema es que su valor ya no coincide con el lugar que el relato le asignaba. El mundo ha cambiado demasiado rápido y el oro ha sido incapaz de evolucionar al mismo ritmo. Esto genera una disonancia creciente
que se manifiesta en la forma en que las nuevas generaciones lo perciben, como un activo antiguo, lento y desconectado de la vida económica moderna. Para entender este fenómeno con más claridad, es importante analizar el papel del ciclo de interés global. Todo activo, incluso los más sólidos, depende de la atención que recibe. Cuando un activo acapara titulares, análisis, documentales, debates, estudios y recomendaciones, su valor tiende a sostenerse. Pero cuando deja de ser protagonista, su relevancia disminuye, incluso aunque sus fundamentos no hayan cambiado. Esto le ha ocurrido a varias materias primas a lo largo de la historia: petróleo en ciertos periodos, plata, platino, cobre e incluso diamantes, y ahora está ocurriendo con el oro. Hoy el oro ya no es el protagonista del mundo financiero. Ha sido desplazado por activos que generan más interés público: criptomonedas, inteligencia artificial, empresas tecnológicas, vehículos eléctricos, energías renovables, metaverso, biociencia, automatización y proyectos descentralizados. La conversación económica global está enfocada en el futuro, no en el pasado. Y el oro, lamentablemente, está atrapado en una narrativa que mira más hacia atrás que hacia adelante. Este desinterés gradual es más peligroso que una caída brusca en el precio, porque opera como una erosión constante. No se nota de inmediato, pero debilita profundamente la capacidad del oro para sostener su imagen de refugio eterno. Además, el desinterés viene acompañado de un segundo fenómeno: la dispersión de capital. Antes, cuando había incertidumbre, la mayoría de los inversionistas se refugiaba en el oro porque no había muchas alternativas. Hoy, las opciones son innumerables, desde bonos protegidos contra la inflación hasta activos descentralizados, pasando por fondos defensivos, instrumentos derivados, sistemas automáticos de cobertura y estrategias avanzadas de diversificación. El capital ya no fluye automáticamente hacia el oro cuando el mercado tiembla, ahora se distribuye entre docenas de alternativas. Este cambio en el comportamiento del capital es crítico. Significa que incluso en momentos de miedo global, el oro ya no recibirá el mismo flujo de dinero que lo sostuvo durante tantas décadas. La consecuencia es clara: cuando llegue la próxima ola de incertidumbre, es probable que el oro no suba como muchos esperan. Y cuando un activo falla en el momento en que debería brillar, la confianza se quiebra. Otro factor importante es que el oro ha perdido protagonismo también en los sistemas educativos y formativos del mundo financiero. Las nuevas generaciones de traders, analistas, programadores financieros, especialistas en blockchain, inversionistas tecnológicos y expertos en inteligencia artificial reciben formación orientada hacia activos digitales, modelos cuantitativos, algoritmos inteligentes y análisis en tiempo real. El oro, al no poder integrarse en estas herramientas con la misma eficiencia que otros activos, queda relegado en los procesos formativos. Lo que no se estudia, no se comprende profundamente. Lo que no se comprende profundamente, no se valora con convicción. Así, el oro pierde relevancia no porque haya dejado de existir, sino porque dejó de ser parte central de la conversación académica, profesional y tecnológica. También es fundamental analizar la relación del oro con la desaceleración industrial. Aunque muchas personas desconocen este dato, una parte significativa de la demanda mundial de oro proviene de sectores industriales y tecnológicos. Si la industria se desacelera, como ocurre actualmente debido a la inflación, la escasez de componentes, el aumento de costos y la transición energética, la demanda de oro industrial disminuye. Y cuando esa demanda baja, el precio del metal se vuelve más dependiente del mercado financiero, el cual, como ya analizamos, está en plena transición hacia activos más modernos y dinámicos. El oro también sufre un cambio silencioso pero determinante: la caída del prestigio social del metal físico. Antes, tener oro era símbolo de riqueza. Hoy, la riqueza se expresa en experiencias, movilidad, libertad geográfica, tiempo, acceso a herramientas digitales, inversiones tecnológicas y capacidad de evolución personal. El oro, encerrado en cajas fuertes o bóvedas, representa un tipo de riqueza estacionaria que se siente desconectada de las prioridades modernas. Incluso en países donde tradicionalmente se valoraba mucho el oro físico, las nuevas generaciones prefieren activos digitales, emprendimientos o vehículos financieros que les permitan crecer más rápido.
El prestigio ha cambiado de lugar. Y cuando el prestigio se desplaza, el valor simbólico también. A todo esto se añade una cuestión crítica: la falta de innovación alrededor del oro. Los sectores económicos que no innovan terminan perdiendo terreno. El oro no tiene nuevas funciones, no tiene nuevas aplicaciones significativas, no tiene nuevas formas de integración en la economía digital. Su uso sigue siendo prácticamente el mismo que hace décadas. En un mundo donde la innovación es el motor principal del valor, un activo sin innovación queda estancado mientras el resto avanza. Finalmente, es imprescindible analizar el aspecto más profundo de esta octava parte: la transición del mundo hacia la velocidad absoluta. La economía moderna se mueve tan rápido que los activos lentos se convierten en un obstáculo. El oro pertenece a una era donde las finanzas se movían con calma, donde la información viajaba despacio, donde los mercados no estaban interconectados en tiempo real. Esa era ya no existe. La velocidad es la regla, no la excepción. Y en un mundo donde todo se mueve a gran escala, de forma instantánea, el oro resulta incompatible con la naturaleza del sistema. Lo que está debilitando al oro no es una crisis económica, sino una crisis de relevancia. Y cuando un activo pierde relevancia cultural, tecnológica, financiera y estratégica, el cambio no es temporal, es estructural. Y así, después de analizar a fondo cada una de las señales, cada cambio silencioso y cada transformación que está redefiniendo el futuro económico, queda claro que el mundo está entrando en una etapa donde la velocidad, la tecnología y la evolución constante reescriben las reglas del valor. Nada es permanente, nada está garantizado y ningún activo, ni siquiera uno tan antiguo y venerado como el oro, está exento de estos cambios. Hoy más que nunca, comprender el presente y anticipar el futuro no es una opción, es una necesidad. Y este análisis no busca sembrar miedo, sino ofrecer una nueva perspectiva para que tomes mejores decisiones, más informadas, más conscientes y alineadas con la realidad del mundo moderno. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido profundo. Gracias por tu tiempo, tu atención y por ser parte de esta comunidad que busca entender, pensar y evolucionar. Antes de irte, te invito a apoyar este contenido. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video si te fue útil. Tu apoyo hace posible que sigamos creando análisis tan extensos y detallados como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.